El arte de soplar las brasas, de Leonardo Walk, capítulo 8. Procedimientos y técnicas de acción. Imaginémonos estar frente a un escenario donde observamos el desarrollo de una acción. Los personajes son un hombre y una mujer que interpretan los roles de un matrimonio. La escena muestra al esposo llegando retrasado al hogar. Esto genera un fuerte enojo en ella, ya que se perderá un evento que le resulta muy importante. Podría haber ido sola, pero debía o quería concurrir acompañada por él. El conflicto se instala, aparece el reproche y no solo referido a esa circunstancia en particular. Muchos episodios del pasado se hacen presentes. Corten. El director interviene en la escena solicitando a cada uno de los personajes que explicite, como un monólogo interno, qué es lo que están sintiendo en ese momento desde el rol. Ella probablemente dirá que se siente incomprendida, maltratada, dolida y perjudicada. Él se sentirá exigido, argumentando que lo retuvieron en la oficina, que cualquiera puede tener un atraso y quizás sienta culpa. Hecho esto, continúa la acción. Nuevamente el director pide un corte e interviene solicitando una inversión de roles. La escena se juega nuevamente desde el inicio, pero ahora es el hombre el que juega el rol de esposa y ella el de esposo. Él, desde ese rol de esposa enojada, vivenciará la importancia que el evento mencionado tenía para ella. En su monólogo interno, al que llamamos soliloquio, y en comentarios posteriores tomará conciencia de su individualismo, de su falta de cooperación o consideración, de las consecuencias de sus acciones en otros, etc. Corten. No, estimado lector, no se equivocó del libro ni está leyendo la sección de espectáculos de alguna publicación. Esto, que parece ser un ensayo teatral, es en realidad el ejemplo de un modo operativo de intervención en coaching, con estrategias de acción. En este caso, en el ámbito empresarial. Paso a detallar. El ejemplo arriba mencionado ocurrió efectivamente en un coaching bipersonal. En una situación laboral y en la acción desarrollada se dramatizaron dos escenas, una que llamaremos real y otra que llamaremos simbólica. Más adelante describiremos la distinción entre dramatización y psicodramatización. La escena real ocurrió en el ámbito de una empresa. Los personajes reales fueron el gerente de ventas y la líder de un proyecto publicitario. El escenario real donde ocurrió fue en el despacho del gerente. El conflicto real que dio origen a la escena fue la entrega fuera de término de un material que debía ser presentado en reunión del directorio a realizarse en fecha y hora precisa. La escena simbólica ocurre en el espacio imaginario del living de la casa del matrimonio. Los personajes simbólicos son una mujer y su esposo. El conflicto simbólico fue el atraso del esposo y la consecuente pérdida del evento. Pero, ¿dónde se desarrolló esta intervención? En el mismo ámbito laboral, en el lugar donde tenían habitualmente efecto las sesiones de coaching, en un espacio que elegimos para trabajar en la intimidad con el personal involucrado, una oficina, un salón o la cocina si fuese necesario. El coaching no finalizó allí, sino que ese fue un recurso dramático de acción que abrió posibilidades a los participantes de observar y observarse desde otro lugar, ser observadores diferentes que pasaron a trabajar luego en diseños posibles para corregir, reparar y o generar nuevas respuestas, para no repartir actitudes inconducentes y expandir su capacidad de acción efectiva. El gerente podría haber respondido con legítimo enojo y hasta sancionar a la líder del proyecto. Era una respuesta posible, dado que era un hecho repetido ante el cual se sentía incompetente para resolver y que la líder era una profesional competente pero con dificultades relacionales. Resolvió solicitar un coaching antes de tomar impulsivamente una decisión. Esa elección, además de intervenir en el conflicto puntual de la relación interpersonal,
nos posibilitó detectar y diagnosticar con mayor rapidez y eficacia otros conflictos latentes y consecuencias sistemáticas no deseadas para la organización y la tarea en su conjunto. Entre otros, islas sectoriales. 2. Envidias y rivalidades que ocasionaban involuntarios errores y atrasos. 3. Falta de cooperación y compromiso entre áreas. 4. Inadecuada cultura de comunicación con pedidos, promesas y reclamos efectivos. 5. Alto nivel de estrés, etc. Cada vez con mayor frecuencia, las empresas y organizaciones recurren a la implementación de nuevos recursos y técnicas para el abordaje de situaciones conflictivas. Las técnicas dramáticas fueron durante mucho tiempo empleadas por el psicodrama casi con exclusividad para el campo de la psicología clínica. En forma sostenida, fueron ampliando su campo de acción, abarcando en la actualidad ámbitos como en el educacional, el jurídico y, por supuesto, el empresarial u organizacional. En el caso antes detallado, trabajamos con una técnica, una entre muchas otras, denominada escena simbólica. Se desplazó la escena original a otra simbólica que contiene esencialmente los mismos elementos. En otra situación, la figura del superior en una escena original puede ser simbolizada con la figura de un padre. Su implementación se fundamentó en la necesidad de crear una escena imaginaria que permitiera un mayor compromiso emocional y que posibilitara una más rápida movilización e insight. Si bien lo haremos esquemáticamente, ya que la finalidad de este texto no es desarrollar en profundidad una conceptualización teórica de este tema, es preciso hacer una distinción entre psicodrama y técnicas dramáticas, siendo estas últimas las que se implementan durante el coaching. Los procedimientos dramáticos. Drama significa acción. Dramatizar es poner en acción. Jacobo Levi Moreno, creador del psicodrama, lo definió como un método para sondear a fondo la verdad del alma a través de la acción. Hoy en día, en un sentido más amplio, aunque no estricto, se denomina psicodrama a toda aplicación de la dramatización, pero en un sentido más riguroso. Lo definimos como un procedimiento dramático que se aplica para la comprensión de las conductas humanas, los roles y los vínculos. El psicodrama es un procedimiento psicoterapéutico que utiliza técnicas dramáticas como medio de exploración, comunicación, elaboración, etc. La dramatización es la representación de escenas significativas para el paciente o participante. El protagonista, quien suele proporcionar el argumento, interviene como actor y juega un papel a la manera de un teatro, como si se tratase de un hecho real. No se requiere tener conocimientos de actuación, ya que su finalidad no es estética. Las escenas pueden ser referencias a situaciones del pasado, presente o futuro. Los procedimientos dramáticos son principalmente psicodrama, sociodrama, role-playing y los juegos dramáticos. Se diferencian entre sí por su finalidad y por el rol del coordinador. Los dos primeros, psicodrama y sociodrama, tienen una finalidad psicoterapéutica y el rol del coordinador es analizar e interpretar. El role-playing tiene una finalidad didáctica para el entrenamiento de roles y el coordinador señala la adecuación o no a un rol específico. Los juegos dramáticos tienen también una finalidad pedagógica. Son empleados para el aprendizaje del lenguaje dramático y los juegos dramáticos empresariales que son utilizados para la investigación de acontecimientos personales y vinculares asociados a una actividad. Los procedimientos tienen 5 elementos y se desarrollan en 3 momentos. Elementos: él o los protagonistas, él y los auxiliares, el público, el escenario y el director o coordinador. Momentos: caldeamiento, dramatización propiamente dicha y el sharing.
compartir y el procesar final. Las técnicas dramáticas. Las técnicas dramáticas, por su parte, son las herramientas y o recursos de acción que se utilizan en la implementación de los procedimientos o de las dramatizaciones. Constituyen un lenguaje utilizado como medio de comunicación, investigación, exploración, elaboración, etc. Son medios para el abordaje de situaciones, dificultades y problemáticas que posibilitan una lectura más abarcativa y una más rápida comprensión, intervención y resolución. Resulta imposible hacer aquí una detallada enumeración de las múltiples técnicas. Entre aquellas más frecuentes utilizadas podremos mencionar las siguientes. Dramatización simple. Consiste en la representación de una situación significativa para el protagonista en la que se hace referencia a sucesos del pasado, presente o futuro. Al dramatizar se ponen en juego aspectos que enriquecerán lo verbal. Soliloquio. Consiste en expresar en presente y en primera persona los pensamientos y sentimientos que el resto de los personajes o el público no puede escuchar. Algo así como expresar la columna izquierda emocional. Inversión de roles. Se intercambian papeles con el coprotagonista y el yo auxiliar. Así, el protagonista puede transformarse en un observador de la situación desde la mirada del otro, así como verse desde la perspectiva del otro. El auxiliar pasa a desempeñar el rol del protagonista, adoptando su postura y su texto discursivo. Doble. El yo auxiliar hace o dice lo que cree o siente que el protagonista no puede expresar por sí mismo. Otras. Doblaje, espejo, entrevista, concretización, interpolación de resistencia, dramatización simbólicas, entre otras. Las técnicas psicodramáticas en el proceso de coaching. Durante el coaching, el coach utiliza un procedimiento dramático, el role-playing, e implementa diferentes técnicas dramáticas. La escena a dramatizar suele ser indicada o sugerida por el coach, quien será también el director y muchas veces, sobre todo cuando el coaching es individual, jugará el rol de yo auxiliar, adoptando los papeles que la escena requiera del coprotagonista. Muchas veces es el coachee con experiencia quien sugiere trabajar una escena y es posible acceder a su pedido, pero por lo general es el coach quien decide cuándo, por qué y para qué se implementará una determinada estrategia. Durante una escena es posible la implementación complementaria de diferentes técnicas. Así, de un soliloquio podemos pasar a una concretización, representar con el propio cuerpo la forma o imagen que tiene una emoción o situación. Ejemplo, si en el soliloquio el protagonista dice que siente culpa, podemos pedirle una concretización de la misma, es decir, que adopte con su cuerpo la forma que tiene esa culpa y luego que le agregue palabras y o gestos. El coach o auxiliar en una inversión de roles adoptará el papel del protagonista e interactuará con la culpa, representada por el coachado. El rol del coach es muy específico y nunca debe confundirse con la intervención psicoterapéutica. El coach no interpreta analíticamente para la resolución de conflictos, situaciones traumáticas, patologías, etc. El coaching no es un vínculo de investigación analítica profunda. El coach es un profesional calificado que se aproxima a la tarea mediante el lenguaje verbal, corporal, emocional y que implementando técnicas de acción colaborará para la transformación del observador y la expansión de su capacidad de acción, acortando brechas respecto a una puntual y específica situación, generalmente del ámbito laboral o profesional. Del mismo modo que señalamos la generación de contexto como condición esencial para la iniciación de un coaching, consideramos imprescindibles un contexto de confianza y legitimación para abordar el trabajo con técnicas dramáticas.
Esta forma de intervención requiere un aprendizaje profundo y el cuidado de la seguridad psicológica, sobre todo al comienzo, cuando se movilizan muchas ansiedades relacionadas con el mirar y ser mirado por otros. Verse, no ser visto o reconocido, es ponerse a una evaluación a los sentimientos negativos de otros, poner el cuerpo, desempeñar roles rechazados o de personajes repudiables, al ridículo, al descontrol, a equivocarse, a lo nuevo, a la expresión de los afectos, a lo erótico, al amor, al rechazo, al cambio, al darse cuenta, etc. Habiendo generado el contexto adecuado, es el coachee quien muchas veces termina sugiriendo auspiciosamente: ¿por qué no hacemos una escena con? Esto se produce también como consecuencia del aprendizaje experiencial, que hace que muchas veces lo que no se comprende o es difícil de transmitirlo solo con lo verbal queda fácilmente comprendido después de una dramatización. También quedan imágenes, sensaciones, emociones que son más fáciles de olvidar y que involucran no solo al protagonista. En el caso del coaching grupal, trabajando con todo un equipo, por ejemplo, aún los que no dramatizan y quedan como observadores o públicos están inmersos en la escena e involucrados por asociación, resonancia, identificación y hasta por oposición con los personajes o situaciones dramatizadas. Es en el momento de intervenir como auxiliares en la escena o en el sharing del cierre, cuando al compartir sus emociones, pensamientos e identificaciones asumen también conciencia de sus dificultades y o potencialidades en su rol profesional o laboral, detectando aspectos o cambios que es útil profundizar en beneficio personal y de la tarea. Gracias por escucharnos. Si este contenido te gustó, dale like y déjanos un corazón en los comentarios. También puedes visitarnos en www.ibandi.com.ar.